Gracias por su atención. Saludos a todas, a todos, desde la distancia, en los lugares de residencia donde se encuentran, en sus viviendas, en sus hogares. Y es un placer para mí estar en esta oportunidad con don Álvaro Enríquez, nada más y nada menos, uno de los referentes del programa, de la escuela, del instituto y del próximamente hacer facultad de psicología, lo cual es un pináculo bastante importante. Y es pues un orgullo estar con él en esta oportunidad para precisamente seguir indagando lo que hemos logrado reconstruir por medio de estas entrevistas con otros maestros y con compañeros de la cohorte de aquella época iniciando los 90. Nosotros iniciamos en el 91 y el señor Álvaro Enríquez fue uno de los después de esa época, incluso en varias áreas, en psicometría, en psicología organizacional, en psicología social aplicada, en aspectos hasta clínicos, dirigía también espléndidamente lo que es el Centro de Servicios Psicológicos, o sea que tenía mucha actividad este maestro. Y en ese orden de ideas, entonces, pues es un gusto y gracias por estar con nosotros, por atender nuestra amable invitación. Álvaro, muy amable. Gracias, Albert. Muy contento de estar contigo y luego con ustedes a través de la grabación que tú hagas. Muy amable. Muy bien. Y simplemente hemos estado recordando el peso histórico tan específico que tuvo para nosotros iniciar. Yo creo que tú lo comprendes y más a través de los años, porque has tenido una perspectiva amplia desde el inicio del programa, las decisiones que ha tenido. Imagínate tú, y a través de los tiempos y de los años recordar todo esto y teniendo en cuenta que cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, psicología estaba a punto de pasar de psicología a escuela de psicología. Por aquella época en Colombia, interesantemente, estrenamos Constitución, 1991, el año de la nueva Constitución que reemplazaba la antigua, establecida mucho tiempo atrás, desde 1886. También, muy interesantemente, recién fallecía don Estanislao Zuleta, que pues es un referente importante de la Universidad del Valle como tal. Así que eso nos enmarca esos detalles como en esa época interesante de 1991. En ese orden de ideas, maestro Enríquez, ¿quién eres? ¿Nos puedes, por favor, compartir un poco de tu historia como tal, como persona, lo cual sería importante que lo tuviéramos en cuenta? Gracias de antemano. Bueno, Albert, a ver, comencemos a ver si hilamos doble entre lo que yo soy y lo que se ha hecho en el Instituto Actual de Psicología. Yo egresé de consejería psicológica, creo que en el 77 tal vez, y luego de egresado de consejería psicológica de Univalle, me fui a hacer luego de trabajar en la Universidad Tecnológica de Pereira, me fui a hacer una maestría a Lovaina, en Bélgica. Muy psicoanalítica, muy clínica, me encantaba esa parte de la formación. Y volví y apliqué para trabajar en la Universidad del Valle. Yo quería volver a Cali. Evalué que Medellín era muy para los paisas, muy rico, pero muy para los paisas. Evalué que Bogotá era muy fría y muy grande y muy poco hospitalaria en ese momento. Y quería volver transitoriamente a Cali, pero me quedé en Cali. En ese momento creo que habían variado un poco las condiciones del plan original de psicología. Estaba el fallecido sexólogo Octavio Giraldo, y en el interín entre presentarme cambió de dirección y Octavio estaba muy interesado en que uno entrara por la línea conductista y cosas de esas, a la cual yo no soy afín, sino en ese momento estaba muy apegado a lo psicoanalítico, que me sigue gustando, pero los contextos de los psicoanalistas son muy complicados. Y finalmente comencé en la universidad, en pregrado. Estaba una directora, ¿tú recuerdas el nombre de la directora, Gota? De psicología, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál de todas?
con la que yo entré. La costeña. Sí. Bueno, me recordaré el nombre más tarde. Se comenzó el trabajo de pregrado y yo me conocí rápidamente con Hernández de los Ríos. Y Hernández de los Ríos había acabado de llegar de Alemania, de casi terminar un doctorado que no lo terminó. Y me dijo que él estaba muy interesado no en la línea industrial, sino en la línea organizacional. Y yo le dije, contame qué es eso, porque a mí me gusta mucho el psicoanálisis. Yo monté el curso de psicopatología, de pruebas proyectivas, venía con el Rorschach y todas esas cosas, TAT, lo introduje dentro de la formación de los estudiantes. Pero me sedujo mucho y Cali era un polo de desarrollo en ese momento. Había muchas multinacionales, era un polo muy efervescente en la parte organizacional y yo fui migrando lentamente hacia esa parte. Eh, Tanto que creamos la línea de lo organizacional, que se fueron apegando después Erico Rentería, que es un egresado de allá, Oscar Rosero, que es un egresado también de allá, que yo le dirigí su trabajo de maestría. María Angélica, que también está cursando el doctorado, y yo le dirigí el trabajo de maestría. Y tal vez la única que no es, Ingrid, que Ingrid llegó de la costa, pero ella llegó por salud ocupacional. Y Ingrid Gómez, ¿correcto? Ingrid Gómez, que se jubiló hace un par de años como directora del instituto. Y, y bueno, con eso fuimos conformando un grupo que nunca ha sido muy grande, pero ha tenido unos avances como muy interesantes. Entonces te decía que yo rápidamente migré. En ese momento, cuando yo ingresé, el departamento de psicología reunía a todos los profesores y un colectivo en el cual había psicoanalistas organizacionales, cognitivos, sociales, comunitarios, fue muy difícil de manejar. Eso fue muy crítico. Yo tengo una línea como de estar siempre en cargos académico-administrativos y me encargué del programa de psicología, pero se presentó ya en cierto momento, no me es claro el año, pero fue hacia los 90, eh, la, la, la rectoría de Jaime Galarza. Jaime Correcto. Galarza, Jaime Galarza instauró que la universidad debía reorganizarse y le dio lugar a los centros de investigación, a los institutos de investigación y académico y a las escuelas como polos de desarrollo de conocimiento y de saberes universitarios. Entonces se aprovechó esa coyuntura y resolvimos milagrosamente dos problemas. Uno, ser independientes de la Facultad de Educación, que era muy complicado un departamento de psicología en una facultad de educación, porque todo era educación, sigue siendo educación, y psicología tiene otros derroteros profesionales académicos e investigativos muy distintos. La escuela nos permitió entonces independizarnos de la Facultad de Educación, obtener otro lugar dentro de la estructura organizativa de la universidad, pero lo más interesante es que permitió la división por áreas. La escuela permitió que fuéramos área de cognición, área de cultura y psicoanálisis, área de social, área clínica y área organizacional, que luego fue como hoy en día organizacional y del trabajo. Yo creo que a ti te tocó la parte de escuela y dentro de la escuela ya venía funcionando el centro de consulta, que era eminentemente clínico. Y cuando yo me pasé a la parte organizacional, amplié la parte clínica que tenemos de consulta a la parte de consultoría y de oferta de diplomados y todas las cosas. Es decir, se amplió, tal vez paralelamente a mis intereses. Y el centro de extensión ahora figura dentro del plan estratégico del instituto. Es uno de los puntos de contacto con la sociedad externa, con el factor externo, con los egresados y con la transmisión de conocimiento por fuera de la universidad. Porque la universidad la critica mucho, que genera conocimiento internamente, pero su aplicabilidad no es tan externa. Entonces el centro de extensión se crea. En este momento la proyección estratégica es la proyección a la comunidad y a sectores que necesitan de los saberes de la universidad, sobre todo de forma aplicada.
volviendo a esa época, que creo que fue la que compartimos en el 91, creo que yo estaba en esa transición clínico, que tal vez nunca lo he solucionado, clínico organizacional, y ya fuimos perfilando las maestrías. La primera la trabajé con Hernández Los Ríos. Fue un esfuerzo de hacer una maestría conjuntamente en ese momento con la naciente ICESI, pero fue muy complicado y no pudimos salir adelante. Una maestría en procesos creo que llamaba de recursos humanos en la organización, una cosa de esas, pero no salió adelante. Y eso salió más adelante muy luchado con la Facultad de Administración, con Érico. Retomamos todos esos elementos y propusimos primero una especialización en gestión de procesos humanos en la organización, que Administración se atravesó porque dijo que gestión era de su territorio y tuvimos que cambiarle el nombre y finalmente la especialización surgió. La especialización nos dio paso y lugar a que hiciéramos dos cosas. Uno, la maestría en organizacional, y dos, nos permitió que creáramos un grupo de investigación que se ha mantenido muy bien, muy bien. Todos trabajamos en libros, lideramos la red de psicología organizacional en Colombia. En un tiempo todavía lo siguen haciendo de una manera muy buena y muy destacada. Y seguimos avanzando allí. Y después, alguna vez nos dio a todos que porque queríamos internacionalizarnos, que queríamos tener contactos, que ya éramos muy buenos y queríamos hablar con pares de otros países. Y creo que contactamos unos brasileros y les dijimos que queríamos investigar, que éramos muy buenos, que teníamos esto y lo otro, y nos dijeron, ah, no, está muy bueno, está muy bien. ¿Y cuáles son los doctores que ustedes tienen? Y nosotros quedamos así porque ninguno teníamos doctorado. Y nosotros dijimos, estábamos Érico, Alonso y yo, y dijimos, ay, ¿qué vamos a hacer? No tenemos doctorado, entonces no nos podemos comunicar con el mundo externo, sino en Colombia. Y decidimos hacer doctorado. Entonces, yo ya estaba, Érico estaba joven, pero Alonso y yo ya estábamos más grandecitos. Y decidimos aplicar por un contacto que tenía Érico Rentería en Brasil, porque él ha hecho toda su formación de maestría en Brasil, y decidimos irnos a Brasil. Encontramos un director magnífico, que fue un director que nos acogió a los tres, Sigmar Malvesi, y los tres hicimos en su momento doctorado en Sao Paulo, en la USP. Entonces, con eso, pues ya le damos nuestra cota de internacionalización. Internacionalización es uno de los programas estratégicos que se dejó en el instituto cuando terminé la dirección, porque el Instituto de Psicología tiene que entrar dentro de la dinámica de planeación estratégica de la universidad y tenemos como unos 11 puntos de desarrollo, entre los cuales está internacionalización, contacto con el sector externo, y está, en el cual esta extensión que se va a redefinir y está haciendo eco a todo el crecimiento que ha tenido el Instituto de Psicología, que pasó de escuela a instituto y hemos estado como unos 15 años allí haciendo las cosas más densas, más complejas, de mayor alcance, investigativo, profesional. Ya casi todos los docentes tienen nivel de doctorado y los que no lo tienen lo están cursando. Creamos el programa nuevo con María Eugenia Villalobos, de profesional en primera infancia. Entonces tenemos como colocadas todas las cosas para que podamos pasar a una facultad. Y ya tenemos todo el plan estratégico, misión, visión, análisis, DOFA, todos los perendengues pues, que los planes estratégicos requieren. Está en planeación universitaria, está en la parte jurídica ya aprobada, tiene el visto bueno del rector y creemos que pues hay que esperar que pasen estos problemas de la pandemia para que las decisiones académicas se den. Me contaron que el Instituto de Pedagogía también entra dentro de la misma dinámica, o sea que después de los años, de los 80s, 90s y demás, vamos a tratar de escalar y vamos a tratar de ser facultad nuevamente. La parte del paso, Fascinante. sí, la parte del paso de escuela a instituto
se debió a una muy buena relación que, primero que el instituto siempre ha seguido trabajando. Tenemos la primera maestría en Colombia, el primer doctorado de Doctorado. psicología en Colombia. Tenemos muy buenos reconocimientos, sobre todo en el centro de investigación, muy destacado con el liderazgo de Rebeca Pucci, tú la recuerdas, que era una Claro persona que sí. exigente, con un grupo muy fuerte, pero que se destacó muchísimo en psicología. Y con publicaciones que dan la vuelta al mundo, oyendo que sí, muy Sí, importante. sí, sí. En estos días quería consultar alguna cosa de Rebeca, y Rebeca sigue sumamente vigente en el panorama de la psicología, muy requete invitada, tiene una firma de publicaciones electrónica. Está radicada en Bogotá, pero está muy activa y yo me comunico con ella de cuando en cuando. Pero es una muy buena persona y impactó muchísimo al Instituto de Psicología para sus desarrollos. Y en ese momento llegó uno de los rectores, después de la crisis que Galarza sometió a la universidad, que fue muy complicada. Llegó el segundo rector después de Emilio Aljure, que fue el que rescató a la universidad en la parte económica. Fue una crisis muy honda que nos metimos, pero que nos hizo recapacitar que nosotros nos debíamos dedicar estrictamente a lo académico y dejar los negocios para otro lado. Y Oscar Rojas, un médico egresado también de la universidad. Yo participaba, creo que en ese momento, como siempre, he sido allí director de escuela, creo que era director de escuela y lo conocí en el Consejo Superior de la universidad, y por las vueltas del destino me dijo que si le quería colaborar con la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil, porque él creía que le hacía falta como una visión como psicológica del asunto. Pero él era Humana. muy apegado a psicología, muy apegado, muy amigo de Mariela, de Rebeca y toda esa cosa. Y la cosa fue muy bien. Con esas buenas cosas de la escuela, que había logrado muy buenos adelantos, el centro de investigación, los grupos de investigación, programas de investigación, la especialización en psicología del niño, encontró lugar política y académicamente para que nosotros pasáramos a instituto. Entonces eso fue una gestión que se hizo a muchas manos y que le tocó a Mariela Ovirne ser la primera directora del Instituto de Psicología, hace unos 15 años, ¿sí? Y Sonia Meluc trabajó muchísimo en eso. Todo el mundo le metió muy duro la mano para lograrlo. El instituto tiene la ventaja que ya no dependemos como la escuela, que éramos un apéndice de una vicerrectoría o de rectoría y que nos recibían como invitados en el consejo académico, sino que en el instituto ya funciona en todos los lugares orgánicos de la universidad con todo el derecho de voz y voto. Y la voz de psicología, tú sabes que por sus conceptos es sumamente apreciada en la universidad. Nosotros hacemos Así es. nosotros hacemos asesorías internas a recursos humanos, lo hemos hecho a ingeniería, lo hemos hecho a trabajo social, lo hemos hecho a especialidades En lo médicas, ambiental. ambiental. Tenemos muy buenas relaciones internas en la universidad, en la parte de consultoría. Entonces yo creo que la cosa alumbra muy bien y ya son argumentaciones académico-políticas para que la cosa funcione y podamos llegar a la facultad, porque tenemos ya el peso suficiente para eso. Y en esos caminos pues, de desarrollo, ¿qué es una institución? Básicamente una institución es lo que hacen las personas dentro de la institución. Es decir, una institución El sin grupo humano. docentes. Sí, el grupo humano, sin docentes y sin estudiantes, pues una institución no es sino un espacio vacío. Yo creo que todos los profesores han tenido muchísima entrega, muchas desarrollos, muchas propuestas que nos han permitido tal vez estar en el lugar donde estamos y tal vez lograr los avances que tenemos. Yo creo que de ser uno de los profesores más jóvenes cuando entré, creo que soy uno de los más veteranos en este momento, pero no he tenido como ningún interés en este momento en jubilarme porque pues creo que lo estoy haciendo bien. Otras personas coinciden también en ese concepto, lo cual es muy de buena acogida para mí.
Estoy metido en un punto entre gestión de conocimiento e innovación, que es un punto de lanza dentro del desarrollo de lo organizacional. Creo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los programas de los departamentos, unas cosas que llaman los PAET, están muy interesados en la investigación universitaria sobre innovación y estamos en esa brecha conjuntamente en una propuesta de doctorado que tenemos la Facultad de Educación, el Instituto de Psicología y en la cual estamos metidos por lo menos de una manera con todo el apoyo del instituto, de una manera franca, Óscar Rosero y yo. Entonces, actuando como siempre, trabajando en varios frentes, pero muy por el lado de lo organizacional. Yo salí un poquito de lo de recursos humanos, exploré un poco lo de consumidor, lo de competencias fue una parte en la cual me demoré bastante tiempo y todavía tiene acogida y repercusión en el mundo académico y el mundo profesional. Publiqué un libro sobre competencias y publiqué otro libro hace poco sobre gestión de conocimiento y vamos en grupo con la propuesta de otro libro sobre innovación, sobre empresas innovadoras y gestión de conocimiento. O sea que nos hemos movido, digámoslo, a la par entre los avances que hacemos de tipo académico, teórico y los productos investigativos que se deben ir creando al tiempo. Y pues una de las premisas sí, una de las premisas de Y nosotros, sí, dime. y no mencionas aún, o no sé, discúlpame si lo ibas a mencionar posteriormente, tu campo de especialidad fuerte en pruebas psicotécnicas, por ejemplo, lo de Rorschach, lo cual eras pues, conocido por aquel entonces como una de las eminencias a nivel nacional, prácticamente. Estamos hablando de uno de los Sí, conocedores fuertes en eso. yo lo aprecio mucho la prueba Rorschach. Yo me metí un poco por el lado de psicometría, pero no fue como... fue bueno conocerlo, pero me desapegué rápidamente por eso y retomé un poco las pruebas proyectivas. Me parecían que permitía con cierta objetividad un diagnóstico, pero también le daba campo a una mirada de más clínica y pues mucho más apegada a una formación de marco psicoanalítico que yo siempre he conservado. Y entonces me dio por hacer la que iba a hacer. Como me pasé a organizacional, entonces yo dije, ve, ¿y el Rorschach será que se puede trabajar en organizacional? Y yo me descubrí que de Hermann Rorschach decía que la prueba, aunque la habían hecho en la parte clínica, se podía explorar en la parte En educativa, en la parte social, en la aplicabilidad, parte... correcto. Exacto, que era sencillamente un campo de aplicación y me metí en eso. Eso me costó mucho trabajo con el mundo académico de aquel entonces, porque me dijeron pues que cómo me ocurría pasar una prueba organizacional a una prueba eminentemente clínica. Y yo le dije, no, no es clínica, es una prueba que usted busca los campos de aplicación y comenzamos a desarrollar diplomados, comenzamos a desarrollar. Y yo creo que hay una cierta herencia de la aplicabilidad de pruebas proyectivas en el ámbito organizacional, que ha sido bueno. Hasta hace poco tiempo me llamaron y me dijeron que si quería colaborarles en algo, no tenía mucho tiempo en una empresa, decidieron irse a Argentina, que tiene muy montada la cosa por la parte de Rocha en el organizacional y clínica, con muy buenos Interesantísimo. adelantos, pero me dio la impresión que en ciertos niveles estratégicos de la organización, las pruebas de Rorschach, y yo lo utilicé mucho en consultoría, era muy bien apreciada y a veces trabajaba con médicos, trabajaba con psicólogos en diagnósticos y planes de desarrollo, lo ligué mucho a lo de competencias. Entonces, un buen Es, diagnóstico de competencias con pruebas Rorschach, más entrevista y plan de desarrollo, como que la cosa funcionaba muy bien. Y por ahí bastante desarrollamos interesante. muchas cosas interesantes que Sí, todavía se hacen hoy en día. Lamentablemente, pues, corro- si tú avanzas en una cosa, tienes que dejar de las otras. correcto. Sí, Pero esto a la esa. vez, Álvaro, discúlpame, Dime. corrobora lo que hablamos hace días, apenas 3, 4 días, precisamente en lo que comparte don Hernán de los Ríos. Por aquel, Ah, desde sus inicios, el programa Psicología en Univalle prácticamente era un programa top a nivel nacional.
y uno de los vanguardia a nivel suramericano. Y hablando específicamente en el contexto colombiano, ¿qué corrobora esta información de lo interesante que tú mencionas? El programa de psicología como tal es el primero que se desarrolla como una escuela y luego genera la primera maestría en Colombia y luego el primer doctorado. Eso corrobora que ese grupo de ustedes que venía de los 70s, 80s y 90s era el grupo, hablando integralmente, más fuerte del país a nivel de manejo de la psicología en sus diferentes campos de escuelas y demás, lo cual pues es enriquecedor. Y yo no sabía, inclusive, tú has hecho todo tu ciclo de principio a fin hasta el momento, pues, de lo que llevas en la Universidad del Valle. Yo nunca supe que tú fuiste egresado allí originalmente en este programa que ya existía. Y es fascinante ver cómo tú comienzas ese desarrollo tan enriquecedor desde lo más básico y lo vas desarrollando y luego estudias tu maestría y tu doctorado y aparte de eso tienes la oportunidad inmensa de ver todo el proceso de ver las transiciones de consejería de psicología a plan, es decir, a programa, a escuela, a instituto, y luego estás cerca porque todavía estás allí, de verlo convertirse en una facultad. En pocas palabras, de verlo pasar de estar adscritos a la Facultad de Educación a la Facultad de Psicología. Es algo espectacular de recrear. Y pienso que hay un libro que tú estás trabajando en él y está pronto a ser, según este ser publicado, un libro que Permítame un segundo. recoge todas esas experiencias. Espérate, Dalbert, espérate un segundito, por favor.